Esto es Dry Town Talk 2, toma 1. Aquí estamos en Dry Town Talks con Julián Zambade. Y quería preguntarte sobre Conjuro y tu proyecto, cómo surgió la idea, cómo pues hacer un sello en estos tiempos, cuál era... Bueno, Conjuro realmente no es en sí mismo un sello. Conjuro es un proyecto que tenemos entre Sergi Vilabor y yo. Que, bueno, Sergi es un chico que es diseñador gráfico y viene un poco también del mundo de la música. Toca con Heather, para quien no lo conozca. Y viene mucho del mundo del diseño, sobre todo. Yo vengo más del mundo de la música. Empecé a entrar primero por los festivales, currando de booker, luego acabé en un sello currando también de booking y management y cosas así. Y llegó un punto en el sello que yo me interesé mucho por el diseño y hacer carteles, portadas de discos, cosas así, es algo que siempre me gustó mucho. Y llegó un punto en que nos cruzamos, empezamos a colaborar juntos para algunos de los artistas del sello y otros artistas externos. Y llegó un punto en que dijimos, tío, deberíamos ponerle nombre a esto y empezar algo en serio. Sí, el primer proyecto que firmamos realmente como Conjuro es el libro que hicimos recientemente para VVV, que son Los Bailes Perdidos. Y bueno, la idea un poco de Conjuro es que no sea nada exactamente. Es decir, creo que una de las cosas que tenemos, tanto Sergi como yo, es que pese a venir el más del mundo del diseño y de la música, exploramos distintos mundos y distintos lenguajes, y al final un poco lo que se resume en la idea es como dirección creativa, es lo que más hacemos los dos. Y la idea es un poco eso, como no es un sello exactamente, ahora tendrá parte de sello que ahora no está desarrollada porque es un proyecto realmente embrionario, pero eso es como algo que no es algo concreto, y es algo que creo que a día de hoy es una ventaja en realidad. Vale. Guay. Y hasta la fecha habéis editado música, o sea, vuestra edición física ha sido más bien en formato gráfico, pero sigue siendo algo que es de naturaleza fonográfica, digamos. Sí, a ver, yo lo que he visto en los últimos años, sobre todo, no es que... Sí es cierto que la industria ha cambiado un montón y creo que es una charla que ya está como... ya ha quedado un poco vieja en realidad, porque ya el paso al digital ha venido desde hace años y las cosas han cambiado un montón. Si bien es cierto que creo que el hecho de tener objetos físicos o de merchandising... sí que hay que darle una vuelta a esos temas, y creo que es ahí una de los puntos fuertes que nosotros tenemos, es como ser capaces de generar objetos que tengan relación, por ejemplo, en este caso con los discos, y que puedan aportar un valor añadido al disco desde la perspectiva de otros lenguajes. Entonces, por ejemplo, lo que en su momento hice para Pedro la Droga, que eso no lo hicimos juntos, pero bueno, es la idea que también tenemos de lo del mazo de cartas. Bueno, para que no lo sepa, hicimos como un mazo de cartas que era el formato físico del disco, un poco basado, si no copiado, del sistema de Magic, porque no podíamos acceder a Magic directamente, pero representaba muy bien el imaginario del disco, era el imaginario del mundo de Magic y de los juegos de rol. Estaba muy presente en todo lo que era la parte de diseño del disco, del concepto y de los artworks, y creo que exploraba muy bien el disco desde el formato de mazo, es decir, cada carta tenía sentido con un tema, explicaba el sentido del tema y explicaba su parte gráfica desde un punto de vista y desde una cultura que no era propia de la cultura del urbano. Entonces creo que ahí sí que en ese sentido fue un acierto. El caso del libro de VVV es igual, es como hemos cogido todo un disco que era Los Bailes Perdidos, que era un disco de remixes, que era porque este año no se podía presentar Escama, y decidimos, hostia, tío, sería súper bonito hacer un libro que colaborara mucha gente de la escena y que cada uno aportara como su visión de lo que hemos perdido este año, y entre todos hacer un disco, o sea, hacer un libro que en realidad apoya el soporte del disco y explora un universo mayor. Entonces yo creo que ahí es donde está un poco la clave para nosotros a día de hoy, que es no entender la industria discográfica como algo de hay que sacar un disco, ¿por qué?
El soporte fonográfico no es necesario. Ya. Depende. En plan, por ejemplo, esta peña vende muchos vinilos, los de VVV. Y han agotado, de hecho, el último vinilo que han hecho. Pero no puedes hacer una tirada muy grande. Es decir, estamos hablando de bandas pequeñas, pero hostia, vender 300 unidades de vinilos a No 20 pavos para una banda tan pequeña. Tienes que entender quién es tu público, los lenguajes que hay y que el vinilo, el formato físico a día de hoy es un soporte fetiche al que accede un determinado público. Entonces, cuando tú entiendes su lenguaje, pues... Y si realmente necesitas eso, ¿no? Para expresarlo, o bueno, no sé. Es como entender las necesidades de cada proyecto en cada momento. Claro. Está bien. ¿Y qué creéis que es lo más complicado en estos momentos de tener un sello independiente o un proyecto como el que defendéis ahora mismo? Bueno, ahora mismo los problemas realmente todavía no los hemos vivido, porque es eso, es un proyecto muy embrionario que apenas de vida tiene 3 semanas a día de hoy, aunque llevemos un año trabajando juntos. Como proyecto no tiene... Entonces los problemas vendrán. Yo problemas que me he encontrado a lo largo de mi vida, que he participado en otros sellos pequeños, en Santiago antes de venir a Barcelona, yo estaba en La Melona, antes de eso estuve con la gente de Discos Porno, etcétera. Los problemas que hay, pues sobre todo la precariedad que existe en el sector, la falta de profesionalización que hay y el desnivel tan bestia que hay entre el sector que realmente mueve todo el cotarro y lo que está debajo. Es decir, es brutal. Es como la sociedad brasileira o muchas veces en Latinoamérica que no hay una clase media, digamos, ¿no? Es como está súper polarizado y es muy jodido entrar a ciertos estratos y también es jodido hacerle entender a la peña más de abajo que, hostia, que lo que están haciendo exige un trabajo y exige una mentalidad un poco más organizada de la que realmente hay. Es decir, yo entiendo los proyectos que se hacen por amor al arte, he estado en 1000 proyectos por amor al arte. Y llega un punto en que dices, tío, si sigues así, lo único que te vas a acabar es quemando y acabando currando de algo que igual no quieres. Y creo que uno de los problemas más grandes que hay es eso, es que hay una falta estructural enorme en este país. De estructura, no hay estructura. Tanto de público como de institución, como de sala, no hay apenas estructura. ¿Pero crees que es debido a una falta de educación o una falta de comprensión de cómo funcionan este tipo de... esta industria? O... Hombre, no hay un solo factor. Que eso puede ser uno de los factores, pero creo que echarle la culpa al público es súper cómodo. Es algo con lo que yo estoy muy en contra, como de echarle la culpa al público. Es que la peña es gilipollas. No, tío. La peña no es gilipollas. O sea, la peña consume objetos culturales y estamos hablando de cultura pop en la mayor parte de los casos y tú no puedes insultar a alguien porque le mola una cosa u otra. Es decir, cúrratelo tú para que tu movida también le mole y llega a tu público. Porque no haces el ejercicio de reflexión de, hostia, ¿por qué la peña no escucha esto? ¿Por qué no hay esto? Es decir, no creo que sea una falta... que también hay un problema bastante grande de base, pero que la solución no se basa en criticar eso, sino en buscar espacios y ser capaz de generar esos espacios o de aprovecharse de los espacios que hay existentes para intentar entrar. Es decir, hay muchos problemas estructurales, que eso es para mí la principal causa que hay. Pero sí que se establece, normalmente siempre hay un canon establecido por artistas que tienen mucha más difusión o que están con majors o ¿no? Gente que tiene como sí, a ver, capacidad de influenciar a muchas más sí, pero por ejemplo más en los últimos años lo guay que pasó es que hubo un poco un cambio de paradigma respecto a eso. Y es que muchas veces ahora los artistas se preguntan ¿para qué cojones necesito un sello? Es decir, tengo 500.000 de seguidores en Instagram, me distribuyo mi música a través de estas plataformas, tengo mi puto sello, voy a la SGAE y registro mis temas, cobro mi puta editorial. ¿Y para qué necesito un sello? Entonces, en algunos casos sí, en otros no, digamos. En las majors también hay mucha fantasía con lo que es una major. Es decir, una major, hay muchos grupos que entran en una major, hipotecan su carrera por una mierda de dinero y luego están jodidos el resto de su vida y entran en una major y no tienen más difusión que un grupo pequeñito que igual se le ocurra por su lado y llega mucho más lejos sin nunca haber pasado por una major. Es decir, creo que las ventajas que nos da y las desventajas, porque también te obliga a estar mucho más pendiente de cosas que no sean crear estrictamente contenido musical,
es mucho más complejo el sistema como funciona a día de hoy. Creo que no tienes, sí que si tienes una major tienes un respaldo, pero tienen un problema las majors, y es que están muy mayores. Y es gente que no entiende los lenguajes, ni tiene la capacidad de cambiar a la velocidad a la que cambian las cosas. Yo creo que desde ese punto de vista, a día de hoy es una ventaja para el artista independiente, sin necesidad de una major. Igual la necesitas, quiero hacer un videoclip con Diana Kunst. Pues te va a costar mucha pasta. Y quieres acceder a eso, pues igual sí que necesitas el soporte de una major que diga, hostia, pues para este disco tenemos 200.000 pavos para hacerlo y creemos que va a generar mucha más pasta que esta, si no, no van a apostar por ti. Entonces, bueno, es un juego de favores y es un soporte que está ahí, que si para quien lo necesite, si a la mayor le interesa y ve que va a hacer dinero y tú lo que quieres es tener ese soporte detrás, está bien. Bueno, una de las preguntas que iba a preguntarte, casi ya me la estás respondiendo, es que si crees que hoy en día en España o en Europa es posible vivir de la música siendo artista o banda independiente sin tener necesariamente que dar el salto a las majors. O sea, sí, joder, sí, ¿no? creo que hay 1000 grupos que lo han demostrado a lo largo de su vida, incluso ya no en España, sino grupos igual a nivel internacional. El mítico que puedes mencionar aquí es Fugazi o todo lo que se crearon a través de Discord, digamos. Pero aquí hay grupos que viven sin haber pasado nunca por grupos indies, que viven sin haber nunca pasado por una major. En algún punto vas a tocar la major, es decir, hay un monopolio muy grande, por ejemplo, en la distribución, o al final tus temas están en Spotify, es una puta major, aunque sea una plataforma. Si nos vamos a nivel discográfico solamente, hay miles de casos de gente que vive de la música sin haber pasado nunca por una major. ¿Y cuáles crees que son los pilares en los que debería sustentarse un sello independiente para prosperar sin entrar en ese juego de las majors? O sea, manteniéndose aparte, pues como hicieron como Discord o esta peña así. El primero de todos, para mí, es trabajar muchísimo. Es decir, levantarte cada día a currar en lo que tú realmente crees. En el segundo lugar es tener un buen criterio a la hora de saber qué eliges o qué no. Entender los lenguajes que estás trabajando y entender el público al que vas dirigido y currar. Es que no hay... Es decir, currar sin cesar, sin descanso. Por un lado, entender, analizar y trabajar. Y si tienes esas tres cosas, hombre, y tener suerte. Es decir, hay una parte de todo esto que es la suerte, que no se puede obviar, que la suerte es para quien se la curra, también es cierto, pero ser persuasivo, es decir, la mayor parte de los sellos que conozco de los últimos años, que han sido increíbles, se han ido todos a la mierda porque exige un nivel de constancia muy bestia y que o te aplicas al 100% a lo que estás haciendo o es muy difícil que aguantes. Si sois muchas personas también es un problema. Es decir, tiene que haber una dirección. Yo creo en la horizontalidad hasta cierto punto. Una jerarquía siempre... No es jerarquía, es decir, cada uno tiene una función. Y creo que tiene que haber alguien que tire del carro y que tenga muy claro lo que quiere hacer y escuchar al resto, evidentemente, pero si tú estás currando con alguien es porque te fías también de claro. Su curro. Claro, delegar, aprender a delegar es importante y contar con un equipo, ¿no?, de personas que estés tranquilo que esa persona se encarga de eso y tú no tienes que pisarle ahí ni nada, ¿no? Como... Sí, yo creo que la clave a día de hoy es que el proyecto seáis muy pocos, 1 o 2. Y los equipos que sean rotativos. Es decir, para cada proyecto puedes tener un equipo en concreto que es el ideal para este proyecto. Yo creo que por eso es lo que te decía de Conjuro, de no ser nada en concreto. Es como, hostia, tío, yo si mañana me llegan y me dicen, tienes que hacer un videojuego, que es una de las cosas que estamos desarrollando ahora mismo. Es como, hostia, tío, sé notas que puede hacer esto muy bien con la estética que necesita este proyecto y tengo a las personas que pueden apoyarme para hacer este proyecto porque conozco... Esas personas conocen el lenguaje mejor que yo, pero yo sé lo que quiero contar con esto. Entonces, entre todos vamos a hacer el equipo esencial. Cuando se acabe el proyecto, otro equipo. Pero siempre hay 2 personas, que en este caso somos Sergi y yo, que tenemos claro cuál es la línea de lo que queremos contar. Entonces, para mí esta es la clave a día de hoy.
todavía no te puedo decir, hostia, esto es la puta panacea, porque no vivo estrictamente de esto. Es decir, es un proyecto que tiene 3 semanas a nivel estructural, digamos, y que ni siquiera Sergi ahora mismo puede, hasta febrero no podremos estar como centrados 100% en este proyecto. Será algo que desarrollaremos a lo largo del año, ¿no? Pero a la larga, ¿os gustaría que esto fuera como vuestra principal ocupación? Sí, es decir, yo lo que tengo pensado es, a mí es lo que me gustaría, es decir, ser capaz de trabajar en muchos aspectos de cosas que me gustan, con gente que admiro y que es trabajadora, y sacar proyectos adelante con una viabilidad económica. Claro. Bueno, me parece interesante lo de aglutinar diferentes, ¿no? Que no tener esa necesidad de definirse como un sello o como una productora como tal, sino que ser capaz de tocar varios palos y hacer algo un poco más heterogéneo, ¿no? Sí, la capacidad de cambiar de estado, es decir, de tener una liquidez y una flexibilidad a la hora de enfrentarte a distintos curros y a distintos lenguajes que estás trabajando constantemente, para mí es bastante la clave a día de hoy. Es decir, es tener haberte currado bien una base formativa en distintos aspectos, tener el interés y saber elegir a la gente que es capaz de realizar eso que tú quieres ver. Y a mí eso me parece fundamental en cualquier proyecto. Es decir, o tienes una empresa de alquiler de algo, o tienes algo muy fijo que sabes que te va a entrar pasta, pero es que mañana cambia el sistema y tendrás que reconvertirla y será otra inversión, a tener la capacidad de movilidad y de, no, ahora esto así, esto así, para mí es la puta clave. Es decir, creo que te permite, no sé, ser maleable y adaptarte muy rápido a las cosas que van viniendo. Bueno, pasamos a la segunda tanda de preguntas que tienen un poco más que ver con la producción, porque, bueno, no lo he dicho cuando te he presentado, pero tú también eres productor y trabajas con bandas, grabas, estás como familiarizado con el proceso de producción musical. Un poco amateur, ¿eh? A ese nivel, pero... Sí, y nada, quería un poco que me contases pues cómo es el proceso de producción con una banda desde que tomas contacto con ella hasta que termináis editándole algo. ¿Qué crees que ha cambiado en ese proceso en relación a cómo se hacía antes, cómo se hace ahora? ¿Cómo ha cambiado respecto...? Bueno, empezamos por la primera parte igual. Sí. Yo algo que me flipa desde hace muchos años, que fue por lo que estudié... ¿Qué estudiaste? Yo estudié audiovisuales porque no había nada parecido en Santiago a la producción musical. Santiago de Compostela, ¿eh? Sí. Galicia. Galicia, Alabama. Y me flipaba la producción, la figura del productor, como esa persona que es capaz de llevar un proyecto a un punto determinado, o de hacer confluir las cosas e imaginar, pues... Productor tipo Phil Spector, ¿no? Como alguien que desea imprimir una idea en yo más ¿no? que en el trabajar producto así, final musical. Yo lo que hago como productor, en primer lugar, es elegir muy bien con quién curro y con quién no. Porque como no vivo de esto, o sea, es algo que ahora, a día de hoy lo hago más cuando tengo tiempo libre, cosas así. Es como elegir muy bien con una banda que yo vea claro lo que ellos quieren y que ellos vean claro lo que quieren de mí. Y si ellos no ven claro lo que ellos quieren de su sonido, de su idea o hacia dónde se dirige, pues si a mí me mola el proyecto y lo entiendo y digo, hostia, esto puede ir por aquí, entonces me mola mucho curar con ellos. Porque entonces para mí es meter mano, es meternos en el estudio, que haya comunicación y decir, tíos, esto va hacia aquí, esto habla sobre romanos, o habla sobre un garito muy pequeño y muy oscuro. Entonces todas las cosas tienen que ir hacia ahí, hacia enseñarme cómo es ese sitio o cómo es esa cosa. Entonces es como jugar con una paleta de cosas. O sea, para mí no dista mucho de lo que te decía que hacíamos con Juro al final, que es dirigir cosas. Es decir, para mí no dista nada dirigir un videoclip, nada, que producir una banda, que editar un libro. Es lo mismo. Es decir, es saber qué quieres contar, qué elementos tienes para contarlo, elegir los elementos más correctos o los que tú conozcas, que seas capaz de llevarlos hacia ese punto y llevarlo hacia ahí, y tener mano izquierda y mano derecha de vez en cuando. Y es un poco... Para mí es eso, es como llevar las cosas a un punto.
Y respecto a la segunda pregunta, que era ¿qué crees que ha cambiado de cómo se hacía antes a cómo se hace ahora? O sea, ahora es todo mucho más rápido, ¿no? En plan, igual, pues, scrolleando ahí en Instagram, ves algo que te interesa, te pones en contacto con ellos, ¿cómo es? Algo que se hacía antes y que no hay ahora es que, por ejemplo, la figura del productor ahora es más difícil de encontrar. O sea, en el mundo sajón es más fácil, sigue habiendo esta figura del productor, rollo Rick Rubin o Steve Albini o esta gente, que los grupos acuden a ellas o los majors o los sellos acuden a ellos para llevar ese proyecto hacia ese punto. Aquí no hay tanto esa figura, está más la del técnico de sonido, que es medio productor, que tiene su estudio, ¿no? Y creo que lo que ha cambiado un poco es que al democratizar completamente casi los medios de producción de la música, el propio artista muchas veces también es el productor del contenido. Y sí que lo que ha cambiado es que la vorágine y la velocidad de las cosas que están pasando también deja muy poco margen a la reflexión sobre lo que estamos haciendo. Entonces yo veo muchísimas veces de la cantidad de música que sale al día a día, muy poca digo, hostia, tío, qué interesante lo que me proponen, porque la peña es que no tiene ni puto tiempo para decir, hostia, no, sale algo que funciona, lo vamos a copiar y no nos vamos a preguntar qué es lo que copiamos. O sea, no, porque copiar no está mal, es decir, a mí, yo es algo que hago todo el rato, es decir, copio muchas cosas a la vez. Y decir, pero hostia, tío, exigirte a ti mismo un mínimo de tiempo para reflexionar sobre hacia dónde va este sonido, por qué hago esto, por qué esta persona hizo esto, o tal, me parece fundamental. Y es algo que a día de hoy me cuesta un poco más ver en algunos proyectos, como esa movida de, ¡buah! Que claro lo tienen, que los hay muchísimos. Sí. Hay muchísima peña increíble a día de hoy. Pero sí, hay un cambio de paradigma un poco, es, en primer lugar ese, que ya no hay tanto esa figura de estamentos claves por los que tienes que pasar para llegar a un punto, y el segundo es ese. Que, sí, que ahora que ya no cada uno hace un que poco... todo el mundo tiene su propio imaginario en la cabeza y es capaz de llevarlo a cabo de mejor o menor o peor manera, pero está guay, supongo. Guay. Pues... hablemos de soportes digitales. ¿Qué opinión te merece? Pues bueno, te iba a hacer la clásica pregunta del trato que tienen las principales plataformas con la mayoría de artistas más pequeños. Y bueno, luego, ¿cuál crees que sería una buena alternativa más allá del modelo Bandcamp, que es algo que funciona bastante bien para artistas pequeños? Pero ¿cuál crees que podría ser como un intermedio entre ambas? Porque está claro que Spotify y estas cosas están pensadas para peña, o sea, o tienen sentido para gente que genera una cantidad de reproducciones muy loca. En verdad, Spotify y Tidal y todas las plataformas, YouTube o todas estas plataformas, si algo tienen guay es que le dan tanto por el culo a Madonna como le dan tanto por el culo a cualquier otro artista pequeño. Es decir, Spotify le da por el culo a las majors también, ¿eh? Es decir, el dinero que Spotify genera no lo sabe nadie, en realidad. Es decir, la cantidad de dinero que Spotify genera por un play, real, eso no... tú sabes lo que ellos te dan por ese play. Y es igual para ti que para otro. Es decir, es una plataforma que funciona con sus propias normas. Y es una mierda. O sea, hace poco salió no sé cómo se llama, el CEO de Spotify haciendo unas declaraciones que eran la hostia. Sí, ya lo vi, que los artistas tenían que producir más, sí, que eso de sacar un disco cada 4 años. Un disco al año, no, tío, y dice, bueno, tío, pues si yo necesito 4 años para hacer un puto disco, tío... ¿Quién eres tú para decirme...? Dice, ¿quién cojones eres tú? Que vale, yo supongo que él con su modelo de negocio, yo entiendo que haga estas declaraciones y que cuanto más mejor y tal. Hay sistemas que funcionan así. No es malo ni bueno. Es decir, pasas por su aro, atas a sus normas y te jodes. Pero me parece completamente legítimo. Yeah. Es decir, la peña que dice, es que qué hijo puta, pues quita tus putos temas de Spotify. Yeah. Es decir, porque yo he visto a mucha peña protestar, pero no he visto a nadie quitarse de puto Spotify. Y hubo gente que decía tal, salía... no sé quién era, no sé si era Beyoncé o esta gente diciendo, es que esto es una locura lo que está diciendo. Pues quita tus temas de ahí, habla con tu mayor, renuncia a tu puto dinero
y sé coherente con lo que dices. Si no vas a hacer eso, es legítimo que lo haga, tío. No. Si pasas por su aro es porque quieres. Nadie te está obligando. Y si te estamos obligando es porque tienes una serie de privilegios a los que no vas a renunciar. Luego Bandcamp. Bandcamp está bien, pero Bandcamp también se queda un 10% de todo lo que tú hagas. Del merch que vengas también se va a quedar un porcentaje. Y si bien es una plataforma más friendly, digamos, tío, es un modelo de negocio igual que cualquier otro. Tú decides a dónde apuestas. Sí, pero bueno, sí que luego se copiaron cuando empezó la pandemia y tal. Bandcamp hizo esto de los Bandcamp Fridays y tal, y como, ¿no? Como poniéndose más del lugar de sus usuarios y de los artistas y dándoles el 100%. Luego eso se copió, bueno, en SoundCloud y en Spotify también había como una especie de hucha para donar, pero eran donativos, no era tanto les vamos a pagar más o les damos nuestro 15% durante un día al mes. ¿Tú crees cuál crees que sería un modelo que pudiese funcionar más en favor del artista y no tanto en favor de corporaciones como... En favor del artista lo que funcionaría es que el artista tuviera su propia plataforma, su propia web, y que consiguiera que eso fuera mínimamente popular y que la gente accediera a todo su contenido a través de ella. Tipo Patreon y estas cosas que ahora se están empezando a hacer. Sí, algo de un ese poco. rollo no estaría mal. Es que creo que la música va, al contrario del resto de industrias, la música creo que es la que más enquilosada un poco está. Porque le dio una hostia muy grande. O sea, en los años 90 fueron una hostia brutal para la industria de la música. Es decir, una industria que facturaba millones de ventas de discos. Y eso todo pues tuvo que ir salvando muebles a cómo iban cambiando las cosas, y sigue cambiando a toda hostia. ¿Qué es mejor, si Bandcamp o Spotify o tal, o cuál sería el mejor sistema? El mejor sistema es que tú tengas un público muy fiel, que hagas buenos discos y que vendas por el sistema que sea, pero que seas capaz de vender discos, es decir, de vender tu obra, ya sea por Bandcamp, ya sea por Patreon, es que da igual. O sea, sin pasar por tantos intermediarios. Sí, digamos. yo creo que lo importante de esto es que tú tengas la capacidad de conectar con tu público a ese nivel, o sea, a un nivel comercial, de hostia, que la peña se preocupe por comprarte tu disco, de generar valores entre tú y el público, Claro. y de que entienda que tú vives de esto, y creo que hay grupos que lo hacen muy bien. Es decir, que, joder, yo que sé, Calavento, por ejemplo, que es una banda ahora que es bastante popular, por ejemplo. Ellos tienen su propio sello, ellos editan todo, ellos lo graban. Están con Becore, ¿no? Estuvieron con Becore, pero ahora tienen Mongri y, joder, ellos siempre se autoeditaron y son peña muy do it yourself, pero, tío, han conseguido vivir de esto. Todo lo que editan está bien hecho, está mimado, está cuidado, y me molen más o menos su música. Es una peña que es muy loable en todo el trabajo que están haciendo, por ejemplo. Y hay más ejemplos así. Y yo qué sé, esta gente pues consigue conectar con su público, que le compren los vinilos, que hagan pre-orders, ya sea a través de Spotify, ya sea a través de Bandcamp. Consiguen eso, hablarle directamente al público, y que el público da igual la plataforma un poco que use. Es decir, si usa Bandcamp es mejor que Spotify, pues bueno, Bandcamp no te paga por play. Es decir, entonces al final dices, bueno, Spotify al menos me paga, aunque sea una mierda, Tidal me paga un poco más. No sé cuál es la forma mejor de tal, pero yo creo que es esa, es hacer buenos discos y conectar con tu público. Sí. No, bueno, si más no, se hace un poco complicado, creo, fidelizar a un público cuando hay un contexto de tanta variedad y de tanta exposición a muchas cosas, ¿no? Y no sé, sí que entiendo completamente lo que dices, pero me da la sensación que es más difícil que antes fidelizar un público, porque ese público al final se mueve pagando suscripciones y consumiendo música, sobre todo de playlist, y siempre estando como dispuesto a conocer algo nuevo y como ampliar más ese catálogo, ¿no? La fidelización no creo que dependa tanto de eso, ¿eh? Es decir, de hecho creo que eso ayuda a que tú puedas fidelizar al público. El rollo es como tú seas capaz de comunicarte con él, de la suerte o la imagen que seas capaz tú de construir respecto a tu público,
Y las playlists pues te pueden ayudar a eso. Es decir, yo estoy en una playlist que se llama Café con Leche y ahí tiene 1 millón de suscriptores y de ese millón 200.000 personas lo escuchan y de esas 200.000 a 100.000 le molan y van a mi perfil y dicen, joder, cómo mola este tío, me voy a suscribir a su canal y la próxima vez que saque un tema le va a salir, etcétera. Luego tengo las redes sociales a las que digo, ¡buah, tío! Y hago cosas por mi público que son interesantes, que le aportan algo. El problema es que van a toda hostia y que hay muy poca cabeza muchas veces o sea, mucha peña va a una puta agencia de public que le haga eso. Y es como, tío, una agencia de public no entiende tu puto lenguaje. Es decir, muchas veces no lo va a entender. O sea, el mejor publicista que he conocido en la música es el puto Zetangana. Porque él mismo entendía el lenguaje de lo que quería contar y sabía hacerlo a través de otros medios. Y es como, pues bueno, es un tío que tenía la cabeza porque entendía el lenguaje. Y ya está. Entonces creo que ayuda todo esto a fidelizar a tu público y etcétera. Es, no sé, darle un poco al coco, tío. Vale. Pues pregunta del millón. ¿Qué futuro crees que le depara al sector de eventos en directo, conciertos, recitales, festivales, giras, más allá del live stream, que es lo que a priori parece que está teniendo cierta continuidad y cierto auge? Pues un futuro de mierda. Es decir, Hablando de plata. todas las crisis generan oportunidades, dicen, ¿no? Y una polla como una olla. Es Muy decir, neoliberal eso. Sí. eso es... Aquí hay 2 estamentos. Están los grandes y los pequeños. Cuando todas las cosas van mal, el pequeño no tiene colchón y el grande sí. Y lo que hace el grande es comprar al pequeño. Y el pequeño que no es comprado muere. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. No quiero ser catastrofista, pero muchas salas de conciertos se van a ir a tomar por el culo, no va a haber sitios donde tocar, solo tendremos que tocar en festivales. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, es que mucha gente que está retomando eventos, los aforos son de 800 personas, lo cual, si tú tienes que llenar un aforo y cubrir una producción, no te vas a arriesgar a pillar una banda que no meta menos de eso. Claro. Toda la gente que está por encima de un umbral de capacidad de llegar al público, que está empezando, se va a ir a tomar por el culo, que es lo que está pasando. Es decir, también es cierto que está ayudando a la comunidad a apoyar más esos proyectos. Pero yo no lo veo guay. Es decir, no veo un futuro... Si en algún momento pensé, hostia, se van a dar una hostia todos los tochos, jaja, que les jodan. No, tío, no va así. No va así. O sea, eso fue mi primera ingenuidad de, se van a caer un montón de festis de mierda. Y les está guay por no haber programado, haber jugado a especular y que les den por el culo. No va a pasar eso. Es decir, lo que va a pasar es que es lo de siempre. Y con un poco de suerte habrá gente pequeña que diga, pues hasta aquí, o que hayan recapacitado y digan, pues vamos a jugar a otro juego y vamos a jugar fuerte. Ojalá. Pero no sé si la Ball puede aguantar más tiempo así, si la Meteoro puede aguantar más tiempo así, si la Malatesta, que es una sala de Santiago, puede aguantar más tiempo así. Cualquier sala, incluso salas grandes, en plan, es una putada muy gorda. Y si en cambio podemos ir a putos mítines, ¿sabes? Es como esa puta hostia. Sí, eso es fuerte. O sea, que auguras como que va a desaparecer mucha del tejido underground, que ya no era mucho, pero que estaba como resurgiendo un poco con... No, eso no va a pasar. No. O sea, a la vez también puede ser que eso como se consolide más, ¿no? En plan... Ojalá. No desaparece, no va a desaparecer. Es decir, las cosas no desaparecen porque sí. Si desaparece porque estaba tocado o porque no tenía ya una fortaleza, ¿no? Las cosas que mínimamente tienen... La gente tiene ganas de hacer cosas, la va a tener siempre, tiene ganas de decir cosas, la va a tener siempre, sea más difícil, sea menos. Es decir, hubo bandas que tocaban durante la puta dictadura, ¿sabes? Y hay 1000 ejemplos de escenas que han sobrevivido en situaciones muchísimo peores que la nuestra, que somos unos privilegiados al final. Y yo qué sé, cosas va a haber siempre. Otra cosa es que proyectos que sí que estaban guays y que estaban empezando exactamente a generar un tejido bonito y tal, pues no puedan aguantar o tengan que chapar, meterse a hacer otra cosa mientras no pueden hacer otra movida, pero no tengo miedo en que desaparezca el underground ni los géneros. Va a haber más cosas cada vez más, va a seguir habiendo cosas buenas y malas y nada va a cambiar. Bien. ¿Crees que las políticas económicas previstas para combatir los efectos de la pandemia en el sector cultural
pueden suponer un cambio drástico en este sentido, dejando atrás políticas económicas obsoletas basadas en el turismo, por ejemplo, Voy aquí a en ser Barcelona. muy breve en esta respuesta. Dile. Me lié mucho con las anteriores. No, 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 no. no. O sea, ¿crees que parte de esa pasta que tiene que llegar de la Comunidad Europea para combatir los efectos negativos de la pandemia no se va No. a reinvertir? O sea, se va a intentar reconstruir, ¿no? No, porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de cómo se invierte. Entonces, como no hay una conciencia, no hay una clase política capaz de entender cómo funciona esto, porque no lo entienden ni los propios agentes muchas veces, o los que lo entienden a su puto favor, no. O sea, ¿no crees que... No creo que vaya a servir de mucho. ¿No crees que vaya a cambiar, que vaya a suponer un cambio importante? Porque ese dinero se va a destinar a lo que se venía destinando. No, porque ya. los que conseguirán más fácil ese dinero serán los que tengan la facilidad más, el terreno más llano para llegar a él. Y esto siempre ha sido así, es decir, el dinero público es una cuestión de influencia política muchísimas veces y de, bueno, los capitales sociales que manejen determinadas empresas y que otras no, y etcétera. Entonces, ¿puede ayudarte a una pequeña limosna a subsistir? Sí, sin duda, y es súper de puta madre y agradecida. Pero si tú no puedes estar reactivando tu actividad cultural porque no da beneficios, porque no hay... No es un modelo de negocio... No, porque no se ha sido capaz de gestionar esto. Esto no es Alemania, ni es una democracia liberal que lleva 90 años de democracia o 100. Es un país... que no. Franquista. Exacto, y que faltan muchas cosas y que bueno, con tiempo y menos quejarse y más hacer. Y quejarse sí, y romper cosas también, pero aparte de eso, hacer y yo qué sé, aguantar el embate y joderse, es lo que toca. Y estar fuertes y entre nosotros generar comunidad y hacer cosas así como esta y hablar y discutir y trabajar, tío. Sí, es lo más importante. Bueno, no, yo lo decía un poco en relación al... Pues bueno, aquí en Barcelona hemos visto en el último año cómo ha desaparecido una de las industrias más heavies que había en esta ciudad montada, que era el turismo, ¿no? Ya sea cerrando hoteles o, bueno, toda la restauración, tal... Como eso se ha ido a pique muy heavy, al igual que... O sea, es como que con lo cultural no importa tanto, porque, bueno, como ya estaban jodidos, pues... Pero la pregunta iba un poco en ese sentido, ¿no? ¿Crees que se va a intentar reconstruir eso y volver a 2019 lo que generaba esa industria aquí? Es decir, no creo que al señor que tenía un garito y que llevaba bandas y que a él las bandas le importaban una mierda porque él era hostelero, al final... lo que quiere es recuperar ese sitio y luego hay otros sitios, bueno, que son muy distintos, pero aquí el modelo, por ejemplo, de la música está muy basado en la hostelería y en el turismo, es decir, que casi todos los eventos que haya en este país estén en verano y la mitad estén en la costa del Levante y que pertenezcan casi todas a un solo lobby, o la gran mayor parte de los que mueven pasta pertenezcan a un lobby en concreto, que no diré nombres, y no es casualidad. Es decir... Aquí hay un problema de base y no se va a sustentar de un día para otro. Es lo que decía al principio de la entrevista. Esto es un problema estructural. Y cualquier cosa que se intente hacer es decir, esto es un problema, esto es un problema. No, hay muchos. ¿Cómo crees que se podría revertir eso? O sea, generando quizá productos de consumo cultural más centrados en la gente que vive en cierto lugar donde eso se organiza y no pensando tanto en el guiri que viene en un vuelo charter y que tiene más poder adquisitivo. Sí, eso es lo que se llama cultura de proximidad. Exacto. Sí, eso sin duda es algo que es extremadamente necesario. Que es necesario también que se desinstitucionalice un poco, pero aquí hay un problema. En muchos de los centros de proximidad que hay es que hay una cosa que se llaman fuerzas de seguridad del Estado. Y yo conozco miles de centros de proximidad que tenían un funcionamiento cojonudo y que no paran de estar acosados por eso, pero porque hay un interés político por detrás. Es decir, al final... Y unos lobbies que sienten que eso es una competencia aquí en Cataluña, desleal. Que conste, que yo lo que he visto es que los centros de proximidad funcionan bastante bien. O sea, si tú comparas esto con Galicia, yo lo que la gente lo que le cuenta a la peña de Galicia y de cómo funciona allí es que ahí es un desfase. O sea, que podéis daros con un canto en los dientes con cómo funcionan los centros cívicos, con la cantidad de cultura de proximidad que hay, con la comunidad que hay en los barrios, en algunos de ellos. O sea,
yo no me preocupo mucho por el futuro de Barcelona porque dentro de lo que cabe está bastante bien organizada. Pese a que se venda tanto como todo el turismo, sí que es necesaria más conexión entre X Peña, pero hay sitios que funcionan muy bien. Y sí que es necesario apoyar la cultura de base porque es, al final, la que llega al pueblo más, o sea, a la gente de manera más directa, ¿no? Claro. Y permitir a la gente crear, no solo consumir lo que dicen que tienes que consumir y lo que te dicen, esto está guay, esto es la cultura, ¿sabes? Esto es la cultura. Luego cuando genera dinero dicen, esto sí, esto es cultura. Bueno, no sé. Bueno, pues siguiente pregunta. Ya concluyendo. Bueno, en realidad ya lo hemos retratado bastante, pero ¿cuál es el retrato que haces de la actualidad cultural en tu entorno, teniendo en cuenta un poco las dificultades que estamos atravesando como sector? En mi entorno está mi entorno profesional, mi entorno... Tu entorno profesional y disciplinar y... Mi entorno profesional y disciplinar está jodido, está tocado, pero tampoco yo precisamente en el entorno en el que curro, bueno, las cosas siguen funcionando y mucho peor, sobre todo para los que estaban debajo y no mandan. Pero se seguirán haciendo cosas, seguirán lo que decía antes. Es decir, habrá X gente que vaya a sobrevivir y los pringados de turno, pues nos joderemos y a nosotros será que nos congelen los salarios y a nosotros será a que nos digan, hostia, tienes que venir a hacer esto, tío, pero no hay pasta, estás de ERTE, pero deberías estar currando. Si yo dijera nombres de sitios que están en ERTE y están currando. Yeah. O sea, es muy grave los nombres tan grandes que se manejan ahí y que están haciendo estas mierdas de políticas. Y bueno, pues tío, que les den por el puto culo. Ojalá la gente a veces sea capaz de decir, hostia, esto es una mierda, no voy a pasar por esto, tío. Yeah. Porque es también nuestra responsabilidad, ¿eh? Claro, es decir, pues, sí, mira, yo por esto no aceptar paso. cosas inaceptables. Pero claro, como es cool y es la cultura y es la música, tío, es un rollo que mola, pues... La gente a veces prefiere molar a currar, ¿sabes? Yeah. O molar a tener responsabilidad realmente sobre lo que están haciendo. Y eso es un problema muy gordo. Un grave problema. Y la culpa es nuestra. Yo soy el primero que me lo digo a mí mismo. Soy gilipollas. Que soy gilipollas, ¿sabes? Por estar aceptando esto. Y luego dices, ya, ahora qué me aferro. Que si no, pues mira, te va a salvar. Y dices, pues tío, es igual bastante más digno irme al bar unas horas y el resto del tiempo hacer otra cosa. Pero bueno. ¿Cómo crees que se puede sopesar esa situación? ¿Crees que, no sé, sabiendo un poco más de derechos laborales o de qué es qué mínimos... O sea, sindicarse creo que es algo ultra necesario. Un sindicato de gente que trabaja en el sector de la música, que los hay, ¿eh? Es decir, hay gente... Sí, los hay. O sea, yo ocurro con músicos que están en la CNT, tienen un apartado solo para gente del sector y tal, pero es lo que me dicen, que son también los jefes o la gente que lo dirige, es muy mayor, es otra generación. Claro. Y no entienden los problemas estructurales que hay ahora. Entonces hay un problema de relevo generacional enorme. Yo tengo casi 30 palos, tío, y nunca he cobrado un puto sueldo decente, mientras que la gente que está por encima en tal, pues siguen siendo peña. Es decir, la generación de mis padres o la de después fueron los últimos. La de mis padres seguramente fueron los últimos que tuvieron unos condiciones laborales mínimamente estables decentes y dignas y tal. Y ahora es otro sistema y cada vez nos miramos más nuestro puto culo, vivimos en una puta cámara de eco constante y nos somos capaces de decir, tío, estás jodido, yo también, tío. Y si te joden a ti, me joden a mí. Sí. Porque eso es lo que la peña no entiende. No, porque no vaya a ser que me meta ahí y luego a mí no me caiga el curro, tío. Porque lo que te va a caer es la misma mierda que este gilipollas. Claro. Y el gilipollas eres tú. Entonces, para mí ese es el principal problema. Falta compañerismo profesional, falta solidaridad. Y solidaridad entre trabajadores y entre gente que trabaja en el mismo sector. Falta puta conciencia de clase, tío. Totalmente. De decir, es que pensamos que por estar ahí en camerinos y salas VIP y qué guay que nos invitan a tomar algo, somos molones y somos gente de la élite. No, tío. En realidad a te la los de están la élite ni metiendo los hueles, gilipollas. Es decir, no, hay un problema enorme. Y ya te digo, es que soy el primero que me lo digo. De decir, guau, tío, ¿en serio estamos haciendo esta mierda?
Qué tontos. ¿Y tú crees que, no sé, intentando adaptar el modelo de sindicatos a un modelo que entienda más cómo funciona la industria hoy en día, eso se podría como solventar o sería más atractiva la idea de sindicarse? Porque también está como, hay como un anclaje ahí de, no, los sindicatos ya es algo del pasado, es para gente que trabajaba en fábricas, Yo es creo para el futuro otro pasa tipo de por un trabajador. sindicato que lo lleve una inteligencia artificial. Y que sea capaz de generar los códigos a medida que pasan. Y ya está. Es decir, es imposible a día de hoy casi sindicarse a la velocidad que... No se puede ni legislar a la velocidad que pasan las cosas. Es decir, mañana ponen una legislación sobre una movida y al día siguiente la cambian porque la movida ya no es la misma. Yeah. Es decir, no podemos pensar en sindicatos, hay que pensar otra cosa, hay que imaginar cosas. Es decir, hay un montón de creativos por ahí cobrando una mierda y que son buenísimos. Pues que dediquen su creatividad a pensar algo así, ¿no? O a decir, hostia, pues todo esto que estamos investigando del cyborg y de la inteligencia artificial, hostia, vamos a aplicarla a que la peña esté un poco mejor. A ver qué pasa, en vez de estar en museos y paseándonos con gente guay. ¿No? O sea, ¿crees que al final, bueno, la tecnología siempre se nos ha vendido como esto va a ser mejor va a mejorar tu vida, va a hacer las cosas más fáciles, pero al final nos estamos dando cuenta que nos la cuelan doblada con cosas que supuestamente tenían que hacernos la vida más fácil? Al final lo único que hacen es recabar información sobre cómo nos manejamos, te hace cómo la vida movemos. más fácil, de alguna manera. Yo ahí no soy nada catastrofista a nivel tecnológico, ¿no? Es decir, tú aceptas lo que tú quieres. Yo es lo que decía antes. Tú aceptas unos términos, unas condiciones por una... Que no te lees nunca. Pero da igual, porque tú aceptas una comodidad. Y si estás dispuesto a... Es como lo que te decía de las majors y de los artistas que dicen, es que Spotify me paga poco. Tío, tú aceptas unas condiciones y es tu puta responsabilidad. Es decir, entiendo que es súper cómodo y que el flujo te lleva hasta ahí y que todo va muy rápido y te arrastra el río. Bueno, pues luego te tomas unos Xanax en tu casa y te quedas tranquilo y al día siguiente es un nuevo día y seguirá siendo así hasta que no digas, pues tío, voy a hacer las cosas distinto. Es decir, hay mucha gente que está haciendo las cosas distinto y que han conseguido hacer cosas, tío. La peña de ZA, de Grándula Discos, por ejemplo, es un caso de aquí, de peña que ha hecho las cosas distinto y que han conseguido generar una comunidad. Que sí que es cierto que el problema que tiene es trascender hasta un determinado sitio, porque es gente normalmente que la mayor parte están sensibilizados. Y creo que eso es nuestro deber, es expandir o sea, utilizar las herramientas que tenemos para expandir este tipo de cosas. Hacer un poco de altruismo y practicar la pedagogía, ¿no? También. Bueno, no tengo mucho más que hablar, he hablado muchísimo. Me duele la cabeza. Vale, pues nada, ¿no? Si quieres lo dejamos aquí. Yo no tengo más preguntas, igualmente. Bueno, pero bueno, gracias por tu aportación. Muchas gracias por invitarme ya. Y ya sabéis que hablar me mola. Sí. ¿No? De eso se trataba, generar un poquito de debate y hablar de cosillas. Qué pena que no haya podido venir Sergi, pero bueno. Sí, tío. Hubiese molado tener ahí como otra persona Necesita descanso. Necesita descanso. Sergi curra mucho y, me imagino. Y se merece... Le mandamos un saludo desde aquí. Sí, un saludo para mi bro. Pues nada, tío. Lo dejamos aquí. Muchas gracias.